Hola amigos. Comenzamos noviembre con un relato de suspense, misterio y terror. Un anciano recibe la visita del inframundo. ¿Conseguirá salir ileso de esta invasión terrorífica? Con seguridad su salud se verá alterada. Vida en el inframundo. Algo se les pasaba por alto, y justo cuando parecía que las cosas iban mejor, ocurrió. Las calles del barrio estaban del revés. Todo era tierra, resto de tuberías y fango. Un tránsito de ruedas, orugas chirriantes, palas y volquetes se acoplaban al ir y venir de los obreros que como mineros taladraban el subsuelo. Un aire nauseabundo imperaba en el ambiente. 3 meses duraban ya aquellas obras del nuevo alcantarillado. Por momentos resultaban interminables, pero la vecindad se adaptaba a las circunstancias con resignación. Solo pensaban en los buenos augurios que se les venían encima, todas esas inundaciones que se iban a ahorrar. Aquella obra magna era de extrema necesidad. Habían vivido en unas condiciones sanitarias estancadas en la época prerromana. En pleno siglo XXI, las redes de servicio eran acequias de riego y pozos ciegos, todos arcaicos. Lo que voy a relatar a continuación le pasó al viejo Jacinto. Él era uno de los residentes más afectados. Cada vez que había tormenta en el barrio, se le anegaba el apartamento, saliéndole todas las aguas fétidas por el sumidero del plato de ducha. Pues bien, el vecino Jacinto estaba inmerso en su gratificante menester diario, con las posaderas encajadas en la apertura del trono, liberando vientre, cuando de forma inesperada empieza a escuchar unos ruidos extraños. Eran raros y muy inoportunos aquellos sonidos. El vecino Jacinto se encontraba en una situación, aunque no impasible, pero sí inmutable en movimientos. De esas veces que estás inmerso en la coyuntura entre lo que se piensa, se cree y no se puede hacer nada por la limitación de las acciones. Vamos, que no se podía mover. Imposible cambiar de postura. Intentó asomarse al plato de ducha, el origen terrorífico de sus miedos. De él le separaban unos pocos centímetros y una liviana mampara de plástico de poliestireno con grabado tipo gota, que le impedía la visión de la salida del desagüe. A riesgo de que el sonido pudiera salir de allí, el vecino Jacinto se fue inclinando lo que el espacio le permitía sin mover mucho las posaderas. Empezó a otear el horizonte de su escueto y estrecho cuarto de baño. Ni se atrevía a limpiarse el trasero para no interferir en la atmósfera de suspense que se estaba creando. Miró arriba, abajo, de nuevo abajo y arriba, y su intuición hizo que la mirada se le fijara nuevamente en aquella redonda apertura de desagüe como boca de zombi que estaba a punto de atacar, vomitándole. Al vecino Jacinto todos los sentidos se le despertaron a la vez. Se conectó en milésimas de segundo con el inframundo. Confiaba que el más común de sus sentidos no le desfraudara. Con los ojos abiertos de par en par, dejó de respirar
Abrió las piernas y se quedó mudo, agudizando la escucha con la esperanza de que el ojo ciego le ayudara a ver más allá. Miró entre el hueco escaso que le dejaban sus dos muslos aplastados sobre el arco del retrete. Solo alcanzaba a imaginar que ya no saldría nada de ese oscuro abismo, pero ante la duda lanzó su cuerpo hacia adelante, saliéndose del punto de apoyo del retrete para mirar con confianza en los bajos fondos del excusado. El sonido se había transformado en raspeos, aumentaba, se magnificaba en su frecuencia, era chirriante. Los globos oculares, casi a la deriva del párpado inferior, le lanzaron a coger el cubo de la fregona con la mala pata que al ser rehén de sus calzoncillos boxer tropezó y cayó de cabeza contra la puerta. Se compuso de un salto. No estaba la cosa para perder el tiempo. Cogió el cubo y lo puso encima del desagüe, aplastando el aliento de aquel oscuro sumidero zumbílico. Con la misma inercia tapó el lavabo, cerró el trono y apretó fuertemente el botón de la cisterna. Ya no había apertura que pudiese seducir a ningún ente extraño. Inhaló aire varias veces. Buscó el rollo de papel y cuando procedía a limpiarse, el vecino Jacinto atravesó corriendo el dintel de la puerta del baño, colocándose detrás de ella con su oído derecho en alerta. Intentaba descifrar aquellos sonidos chirriantes. ¿De dónde podían salir? Empezaba a sentir su musculatura crispada. Un escalofrío le recorría por la espalda. Ese rasqueo estaba dentro de su casa, como si transitara por toda la pared. Si Jacinto se movía, el sonido desaparecía. Y esto le estaba poniendo bastante más tenso. Debía ir paso a paso, volver al punto de partida y entrar al baño. Se acercó a los grifos del lavabo, luego al grifo doble de la ducha, y era allí donde se escuchaba más fuerte. De repente, unas largas antenas filiformes empezaron a salir del mínimo espacio existente entre las roscas del grifo y el azulejo. Los finos cuernecillos arrastraron el resto del cuerpo, cabeza, élitros y abdomen, cayendo al plato de ducha. Y como si de los mosqueteros se trataran, con impetuosa decisión empezaron a caer una y otra y otra. El vecino Jacinto dio un salto descomunal al verse invadido en aquel mínimo espacio de 70 por 70 por aquel ejército nauseabundo. Salió de allí dándole patadas al suelo. Creía sentir que le subían por todo el cuerpo. Gritaba y gritaba. Esta vez fue tan escandaloso que alertó al resto de la vecindad. El tropel de curianas empezó a brotar por aquella mínima grieta de la pared. Correteaban subiendo y bajando, resbalándose por los azulejos, saltaban del plato de ducha al suelo. En cuestión de segundos, el vecino Jacinto se armó hasta los dientes y empezó a propinar mamporrazos a diestro y siniestro con las zapatillas, la escoba. No dejaba de pisar aquellos cuerpos crujientes y ante el miedo de que salieran más, fue a buscar ajos y laurel. Les tiró todo cuanto tenía. Luego cogió el bote de vinagre y lo vació sobre aquellas inmundas criaturas. Y por último, el primer antibichos que encontró en los armarios. Fulminadas quedaron todas las que pilló por delante. Todas patas arriba, repartidas por el baño. Respiró triunfal. Y con la tranquilidad que ahora requería el momento, el buen Jacinto barrió de la escena del crimen todos aquellos cadáveres y restos machacados de antenas, patas, alas, hojas y dientes. Enfrascado estaba en el plató de la batalla cuando...
empezaron a salir más cucarachas bajo el aplique de la lamparilla del baño. No se lo podía creer. El insecticida las había desviado de un conducto a otro tras los azulejos. Se movían hacia la luz, salían por cada resquicio, hueco o raja que hubiese libre, por muy estrechos que fuesen, y vuelta a empezar. El vecino Jacinto así estuvo hasta que acabó de escuchar aquel ruido espantoso y maléfico. Esa noche no durmió. Quedó vigilante ante lo que podía acontecer con tanto insecto suelto tras las paredes y en el suelo de su casa. Todas las cucarachas del subsuelo, al destruírseles sus madrigueras, se habían refugiado en los huecos de aire tras las paredes. El vecino Jacinto se parapetó en su cocina. Ya con solo pensarlo le daba grima. Imaginar la cantidad de bacterias y patógenos humanos que debían de llevar en sus cuerpos aquellas asquerosas criaturas. Tras el abandono de las alcantarillas, habían salido de sus cloacas prehistóricas y a sabiendas los virus que podían transmitirle ahora. Sentado quedó vigilante a cada sonido, ruido o siseo que escuchara. Se armó con el palo de la fregona por lanza y el bote insecticida como escudo. Le apaciguaba saber que estos insectos tenían memoria a largo plazo y por tanto, si él conseguía eliminarlas del todo, las sobrevivientes ya no aparecerían más por allí, conociendo la lucha encarnizada que les esperaba. Al día siguiente, ya más tranquilo, Jacinto compró un cebo azucarado ideal para ellas. Despejó los conductos de resto de antenas y alas y los selló con silicona. De este modo, las seguiría traicionando por atreverse a perturbarle su momento más sagrado del día, el del trono. Se sonrió triunfante de cagarla otra vez de este modo, y en estas circunstancias ningún bicho más se le iba a escapar. ¡Blatofobia! ¡Puah!